Buen día. En este video les voy a explicar lo que es una cuenta contable. Para eso, permítanme para compartir el archivo. Y tenemos que las cuentas contables que nosotros vamos a utilizar, las podemos utilizar para ello el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es una lista ordenada y sistemática que contiene los conceptos que permite identificar nominativamente los aspectos que componen una operación. Cada entidad es responsable de diseñar su propio catálogo de cuentas en base a su sustancia económica, así como puede haber un catálogo de 50 cuentas contables, puede haber uno pues con muchas cuentas, dependiendo ahora sí que el tamaño de la empresa y el tamaño de el número de operaciones más que todo que realiza y la necesidad de las distintas cuentas contables que requiere, ¿no? De acuerdo a la actividad. Estas cuentas contables pertenecen a unas clasificaciones denominadas de balance, de resultados y cuentas complementarias. Vamos a ver primero las de balance. En el video anterior en el que vimos la naturaleza de las cuentas, ya les expliqué lo que era activo, lo que era pasivo y lo que era capital contable. Dijimos que activo eran todos los recursos que tenía la empresa, propiedad de la empresa, pasivo eran las deudas y obligaciones a cargo de la empresa y capital contable eran las aportaciones de los socios. Estas tres clasificaciones pertenecen a lo que nosotros vamos a conocer como cuentas de balance. Si nosotros nos vamos al catálogo de cuentas, nos vamos a encontrar que independientemente qué cuentas tenga cada empresa, todas las cuentas de activo van a iniciar con el número uno. Y las que son activo circulante, que más adelante vamos a ver la clasificación, activo circulante va a ser con el número 11 y activo no circulante con el uno y después un 2. Después vamos a las cuentas de pasivo, que son todas las deudas, obligaciones, y esta, independientemente el número de cuentas contables que tenga el catálogo de cuentas, todas las cuentas de pasivo van a iniciar con el número 2, igual. Pasivo se divide en corto plazo y se divide en largo plazo. Lo que es corto plazo va a ser con el número 2 y después un uno, y lo que es largo plazo va a ser con el número 2 y después un 2. Y después tenemos lo que son las cuentas de capital contable, que independientemente de las cuentas que tengan, estas van a iniciar con el número 3. Capital contable a su vez se clasifica en capital contable contribuido, que sería con el 3.1, y capital contable ganado, que sería con el 3.2. Estas son las cuentas de balance, pero si recuerdan también lo que vimos en el primer video, existen las cuentas de resultados, que son las cuentas de ingresos y las cuentas de costos y gastos. Entonces aquí vemos las cuentas de resultados deudoras, que son las de costos y gastos, que independientemente cuántos dígitos tenga el número de cuenta, estas van a iniciar con el número 4. Y después tenemos las cuentas de resultados acreedoras, igual, que independientemente de las cuentas que sean y los dígitos que tengan, estas van a iniciar con el número 5. Y por último, tenemos las cuentas complementarias las cuentas complementarias, que independientemente del número de dígitos que tenga la cuenta, esas van a iniciar con el número 6. Estas cuentas complementarias las vamos a ver en la segunda parte del semestre, entonces, pues ahorita no se preocupen si no saben lo que son cuentas complementarias. Pero independientemente qué cuentas sean, van a iniciar con el número 6. Aquí vemos un ejemplo de un catálogo que básicamente son las cuentas que vamos a estar utilizando nosotros en todas las actividades que vamos a hacer. Y aquí tenemos lo que es el activo, las cuentas de activo, que les dije que estas invariablemente inician con el número uno. Y después tenemos el 1.1, que es activo circulante, y el 1.2, que es el activo no circulante. ¿En qué se distingue el activo circulante y el activo no circulante? El activo circulante, como su nombre lo dice, está en constante circulación, es decir, se está moviendo constantemente por todas las operaciones diarias que realiza la empresa. Por eso se llama activo circulante. Estas cuentas de activo circulante se acomodan por orden de disponibilidad en efectivo. Por eso primero vamos a ver que está la cuenta de caja y después está la cuenta de bancos, porque ese es un dinero que yo ya tengo disponible en cualquier momento. Después están las inversiones disponibles a la vista, después vemos los clientes, los documentos por cobrar, todos estos son clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, son derechos, cuentas por cobrar aparte relacionadas, son derechos que nosotros tenemos, igual que contribuciones a favor.
que aquí es donde viene cuando tenemos un saldo a favor, sobre todo de los asientos que vamos a hacer nosotros, cuando el IVA acreditable pagado es mayor que el IVA trasladado cobrado, ahí vamos a tener un impuesto a favor. Y es lo que vamos a ver aquí en contribuciones a favor. Tenemos las cuentas de IVA, IVA acreditable, que es el de mis compras y pagos a crédito, IVA acreditable pagado, que es lo que yo estoy pagando y liquidando en ese momento, el almacén, que son mis mercancías, mercancía en consignación, mercancía en tránsito, y así se van todas las cuentas que vamos a ir viendo una por una en otro video. Sí, pero básicamente este es un ejemplo de lo que es un catálogo de cuentas. Este es el numerito con el que nosotros vamos a distinguir, sobre todo cuando nosotros alimentamos el asiento en el sistema. Lo que es el sistema reconoce la nomenclatura, no reconoce el nombre. Entonces, por eso es bien importante que cuando nosotros vayamos a contabilizar, nos fijemos bien qué número de cuenta tiene caja, qué número de cuenta tiene bancos, inversiones disponibles a la vista, clientes y así sucesivamente. Entonces, todos estos es activo circulante porque están en constante circulación. Y luego tenemos el activo no circulante, que como su nombre lo dice, no circula, o sea, no se va a estar moviendo por las operaciones normales de la empresa. Se van a mover, pues, cuando en el momento que se vayan a registrar, pero por lo regular son activos que se tienen ahí permanentemente en la empresa. Por ejemplo, terrenos y edificios es donde se encuentra la empresa. Entonces, no, a menos que sea una inmobiliaria que es así, vende terrenos y edificios constantemente. En el caso de una empresa comercial que se encarga de vender, por ejemplo, aguas o que se encarga de vender vasos, el terreno y el edificio es donde está la empresa físicamente. Maquinaria y equipo, pues en dado caso que sea una empresa industrial, pero pues no es el caso. En este primer semestre vamos a ver una empresa comercial. Equipo de transporte, que son los vehículos propiedad de la empresa, equipo de cómputo, las computadoras, mobiliario y equipo de oficina, que son todos los escritorios, sillas, depósito en garantía. Cuando no se tiene un terreno y edificio y se renta, pues el rentero pide un depósito en garantía por si se llega a hacer algún desperfecto al local que se está rentando. Inversiones en valores, estas son con vencimientos mayores a un año. Gastos preoperatorios, que son todos aquellos gastos que se hacen en el año cero, es decir, cuando la empresa todavía no entra en operaciones normales. Activo por impuesto diferido, que esa cuenta tampoco la vamos a ver en este semestre, pero bueno, aquí está igual que crédito mercantil para que ustedes sepan que pertenecen al activo no circulante. Y luego tenemos las cuentas de pasivos, que ahorita les dije que invariablemente que cuentas de pasivos seas inician con el número 2, las cuentas de pasivo. Con el 2.1 es el pasivo a corto plazo y con el 2.2 es el pasivo a largo plazo. ¿Qué distingue el corto plazo del largo plazo? El pasivo a corto plazo son las deudas con vencimientos de 12 meses o menos. Es decir, por ejemplo, si yo pido un préstamo a 6 meses, va a ser un pasivo a corto plazo, pero si yo pido un préstamo a 2 años, un año es corto plazo y otro año es largo plazo. Entonces, ¿qué distingue el periodo de la obligación de pago? Corto plazo es 12 meses o menos y largo plazo es mayor a 12 meses. Y aquí vienen las cuentas. Proveedores, que es al que yo le debo por compra de mercancías, préstamos bancarios, que es en dado caso que yo pida un préstamo al banco para financiarme, documentos por pagar, igual cuando me hacen firmar documentos para que quede más formalizado, acreedores diversos, cuando yo le doy a una persona sin formalizarlo a través de documentos, cuentas por pagar aparte relacionadas, contribuciones por pagar, aquí van todas las contribuciones que yo pago, el IMSS, el ISR, el IVA, el IVA cuando me sale IVA a pagar. IVA trasladado, que es el que yo registro en una venta a crédito. IVA trasladado cobrado es el que yo le cobro al cliente en efectivo, o sea, efectivamente ya de inmediato cuando yo realizo una venta. Anticipos de clientes, cuando un cliente me da un anticipo, dividendos por pagar en dado caso que vaya a haber repartición a los socios, rentas cobradas por anticipado, si yo cobrase rentas, provisiones y pasivo por impuesto diferido. Algunas de estas cuentas no las vamos a utilizar en primer semestre, pero bueno, también igual para que ustedes sepan que pertenecen al pasivo a corto plazo.
Y tenemos el pasivo a largo plazo, que básicamente son las mismas cuentas de corto plazo, cuyo periodo de obligación de pago sea mayor a 12 meses. Hipotecas. Luego tenemos la acción de capital contable, y aquí les dije en capital contable independiente. Capital contribuido y las cuentas de resultados. Tenemos de resultados deudoras y tenemos resultados deudoras inician con el 4 y las cuentas de resultados acreedoras inician con el. Vamos a ver después del parcial, pero para que ustedes sepan que también número 6. Pero las cuentas de caja, por lo regular, las empresas que nosotros vamos tiene que estar respaldado en las cuentas bancarias. Obviamente hay algunas cuentas que se manejan con el. Cuenta de cheques. Tenemos la cuenta de banco, dinero depositado en Afirme. Entonces, esta cuenta de 1102 se va a dividir Banorte, 110203 sería Firme. Esos numeritos que estoy específico, ¿dónde lo podemos tener? Por ejemplo, los bancos, podemos tener más de un banco nosotros, que manejamos más de un. Por ejemplo, la cuenta de clientes, que es la persona que me debe por comprarme mercancías, es la cuenta. Es el cliente C. Sí, entonces van a haber cuentas que requieren un desglose de aprendizaje, fundamentos de la contabilidad. Solo vamos a entrar en detalle en las cuentas de banco. Empezaremos, por ejemplo, con la cuenta de bancos. Dice, esta se puede componer con más de un banco. Si es X, 110202 es el banco Y, 110203 es el banco Z. Entonces, 02. Si nos vamos, por ejemplo, a la cuenta de clientes, dice la cuenta de clientes. Entonces, dependiendo el cliente que nosotros tengamos, pues va a tener un numerito adicionado que se llama subcuenta.
el caso de proveedores, si también pusiéramos el caso de proveedores, igual, 2101 sería proveedores porque ese es un pasivo, son las personas a las que yo les debo por comprar mercancía a crédito. 210101 sería el proveedor X, 210102 sería el proveedor Y, 210103 sería el proveedor Z. Entonces, cada proveedor pues, va a tener su propio desglose. Si checamos la cuenta de contribuciones por pagar, nos encontramos que incluye todas las operaciones a cargo de la empresa a las distintas dependencias estatales y federales, por lo cual la importancia de que quede bien especificado en nuestra contabilidad a quién le debemos. 2106 es contribuciones por pagar, pero 210601 es en lo que yo voy a pagar de ISR. 210602 es lo que yo voy a pagar de IMSS. 210603 es lo que yo voy a pagar de impuestos sobre nómina y así sucesivamente. Entonces, estas son las cuentas que nosotros vamos a utilizar, que va a venir, cada maestro se los va a proporcionar el catálogo que vamos a utilizar en el salón de clases. En mi caso, yo se los voy a proporcionar este catálogo de cuentas. Y son las cuentas que vamos a utilizar. Nada más recuerden que todas las cuentas de activo empiezan con el 1, todas las cuentas de pasivo empiezan con el 2, todas las cuentas de capital contable empiezan con el 3, las de resultados deudoras empiezan con el 4, las de resultados acreedoras empiezan con el 5, las cuentas complementarias de activo empiezan con el 6 y si queremos ser más específicos nos vamos a lo que son las subcuentas para especificar más a detalle y que nuestra contabilidad quede lo más claro posible. Bueno, en este caso sería por lo pronto todo, en espera de los siguientes videos. Muchas gracias.